Rena, antes de que Yera quede embarazada, el Señor nos habla una palabra que íbamos a tener una hija, mujer, que se iba a llamar Renata. Y que no preguntemos cómo iba a ser, pero que Él lo iba a hacer. Esa fue clarita la palabra. Y después de la palabra viene la revelación de por qué Renata, cuál era el significado de Renata. Renata significa la renacida por la gracia de Dios. Y ahí es cuando uno empieza, bueno, recibimos la palabra y nada, gloria a Dios, uno contento por la palabra, íbamos a tener una hija y todo. Pero en el corazón de uno, ¿y por qué la renacida, no? No sabíamos nada de lo que iba a pasar. Bueno, después de esa palabra viene que ella se queda embarazada. Parecía que la panza iba creciendo, pero se pierde el embarazo. ¿Eso fue después del campamento o no? Fue uno así como... El día del campamento. Yo me acuerdo que fue sí. Estábamos cocinando y Jerry empezó con mucho dolor. Que ya estábamos cocinándole para unos pastores que habían quedado y había terminado el campamento y ahí Jerry había empezado con dolor. Exacto. Aún en el servicio, ¿no? Sí. En un servicio con los jóvenes pasa todo esto. Pasando todo ese proceso, viendo que podía llegar a haber pérdida, uno siguió sirviendo. Que no también. fue por esfuerzo, lo aclaramos. No, porque, porque ella siempre cuidada y todo. Ella estaba, pero quieta, tranquila. Claro, estaba quieta, recuidada. Pero uno siempre sirviendo, hasta estaba pensando, digo, cuando pasamos por ahí el proceso de Convenja, los que estaban a nuestro entorno, que no entendían de la fe, parecía como que uno era, qué corazón duro, qué dureza de corazón, cómo no hay sentimiento, cómo seguíamos viviendo como vivíamos sabiendo el proceso que estábamos pasando. Y resulta que no es dureza de corazón, simplemente uno después analiza y dice, estoy confiado que Dios tiene control de todo. Claro. Después con Rena, bueno, se pierde ese embarazo. Bueno, y ahí empezamos a entender un poquito la palabra. Bueno. ¿Cuántos embarazos perdió? Después de eso perdió 2 más. O sea, 3. Fueron 3 embarazos. Entre Benja y que nació Rena, Exacto. 3 embarazos. Y ahí empieza a entender la palabra. Entonces si uno empieza a razonar un montón con la cabeza, mentalmente, naturalmente, y dice, bueno, si es renacida, ese embarazo que se perdió, va a haber un milagro, algo va a pasar que Renata va a volver a... Vos tenías la esperanza de que capaz que iba a la ecografía y había vida. Sí. Algo así. Uno que estaba cercano a ellos, doy fe que la promesa la tenían intacta, ¿no? Sí, Cuando uno ya naturalmente veía que otro embarazo perdido, ya tercero, y la promesa ustedes la tenían Pero intacta. ese era cada, no sé, el primer embarazo, espaciado. después pasó de vuelta a los 3 o 4 meses, después vuelve a pasar a los otros a los 6 meses, y hasta que en un punto empezamos a hacer algún estudio y la medicina nos decía que esperemos, que no podíamos seguir perdiendo esos embarazos. Nos mandaron a hacer un montón de estudios, cosas para acá, cosas para allá. También uno busca en la medicina porque Dios se mueve en todos lados, ¿no? Bueno, después de tantas pérdidas, empezamos a descansar en Dios, pero nunca perdiendo la esperanza de que íbamos a tener una hija que se iba a llamar Renata. Y de ese proceso pasaron 3 años. Uno en todo ese proceso hasta pensando en, ¿será que se va a cumplir? ¿Será que Dios lo va a hacer? Y hasta por ahí casi flaqueando en la fe en algún punto, decimos, bueno, ya está. ¿Será que pasó el tiempo? ¿Será que ya no se va a cumplir? Uno en todo esto, nunca dejando de servir, nunca dejando de hacer lo que teníamos que hacer. Y en un momento ya medio que preguntándole a Dios, preguntándole al Señor en ese momento de intimidad, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué hago con esta palabra? Porque si escuchamos a la mente natural o a las personas naturales, listo, la dejamos y seguimos nuestra vida. Resulta que en un momento en la presencia de Dios, Dios me habla y me dice, persigue la palabra porque la alcanzará. Como le dijo el Señor a David, que los persiga, que lo iba a alcanzar a los enemigos. Claro, cuando él le preguntaba si esta batalla tendría que hacerlo o no. Exacto, bueno, en ese momento Dios me habla y me dice así, persíguela porque la alcanzará. Y entendí en ese instante que Dios te habla que la palabra no la podemos dejar de lado y que sigamos creyendo y confiando, porque la íbamos a alcanzar. Y ahí uno se levantó en fe nuevamente y seguimos caminando por esa palabra y pasó lo que pasó. Sheila vuelve a quedar embarazada y nada, confiando en esa palabra de que venía un embarazo espectacular tuvo con Rena. Mejor. Era un embarazo como que si antes no hubiese pasado ningún proceso. Claro, sí. Los médicos no entendían de cómo podía ser un embarazo tan perfecto, tan sano, tan saludable.